Les estábamos comentando al principio de este programa, ha habido mucha fisura entre grupos de víctimas de las FARC que al escuchar estas sentencias, realmente la primera sentencia dictada bajo la Justicia Especial de Paz acá en Colombia, pues han dicho, no nos sentimos con justicia, no sentimos que esto haya sido proporcional al daño, al sufrimiento que ellos nos causaron, y que por eso queríamos hablar con una experta internacional que además conoce nuestro caso de manera muy puntual. Ella es Shoshana Levi, es abogada en Francia y en Colombia, especializada en crímenes internacionales. Trabajó 6 años acompañando el proceso de justicia transicional derivado del acuerdo de paz acá en Colombia en 2016, en el Meta, en el Caquetá y finalmente en Bogotá como experta en justicia transicional para las Naciones Unidas, y además es consultora, fue consultora para la JEP. Gracias, doctora Levi, por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Mire, le estábamos contando acá a nuestra audiencia pues que muchas de las víctimas que han escuchado esta sentencia dictada a las 7 personas que hicieron parte del último secretariado de las FARC dicen no sentirse satisfechas, dicen que esto no ha sido proporcional al dolor. ¿Cómo entenderlo desde la justicia transicional, ese aspecto de proporcionalidad en la justicia? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, es un problema intrínseco de la justicia transicional ese tema de la proporcionalidad, porque la justicia transicional solo trata de crímenes de una máxima gravedad. Entonces, claramente, el principio de proporcionalidad es el que requiere que las penas, que las sanciones sean tan grave, o sea, pues entre más grave el crimen, más grave la pena. Uh-huh. Sin embargo, cuando estamos en un conflicto armado tan largo, tan duradero como el de Colombia, cuando estamos con únicamente crímenes generalizados, sistemáticos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, ¿cómo vamos a tratar a las penas? ¿Cómo vamos a hacer penas proporcionales? Pues van a ser todas extremadamente altas. Entonces, claro, siempre en el ámbito de la justicia internacional, la justicia por esos crímenes masivos, se tiene que reinventar la proporcionalidad. Y la proporcionalidad en la JEP se reinventó con un aspecto excepcionalmente innovador, que es el de moderar la responsabilidad con los aportes de verdad, los reconocimientos de responsabilidad, el hecho de que los comparecientes se comprometan con las víctimas y así pueden ponderar su responsabilidad. Entonces, cuando uno mira al concepto, al proceso de la JEP, al sistema sancionatorio, claramente es proporcional. Tiene amnistías para delitos políticos que son de menor gravedad, tiene sanciones de 2 a 5 años o de 5 a 8 años para, según la gravedad, el grado de responsabilidad de las personas, y para los que no reconocen responsabilidad, los que no se comprometen con la verdad, los que no se comprometen con las víctimas, penas carcelarias de hasta 20 años. Sí, señora Levi, hay una serie de estándares internacionales y de acuerdos a los que tiene que responder la justicia transicional, y uno de ellos es, por ejemplo, el Estatuto de Roma, pero hay otro tipo de estándares pues que se deben cumplir. Digamos, hace unos minutos precisamente Antonio Guterres de la ONU avaló esta primera sanción, esta primera sentencia de la JEP. ¿Cuáles son esos avales que debe tener la JEP, y si usted considera que pues en esta primera sentencia, en estas primeras sentencias, se ha cumplido con todos esos estándares, para explicarle un poco a las personas que nos están escuchando cuáles son esos compromisos de justicia internacional? Mira, claro que sí. La situación de Colombia es muy particular porque el conflicto armado ha sido tan largo que ya ha sido elevado al nivel internacional muchas veces y por casi todas las cortes. Entonces, muchas instancias internacionales ya han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la legalidad y sobre la idoneidad del sistema sancionatorio colombiano. Primero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2022, en un caso que tuvo que ver con el exterminio de la Unión Patriótica, se pronunció sin, descartar al sistema sancionatorio como dispuesto en el acuerdo de paz y en la ley, en el marco legal de la JEP. Entonces, ni siquiera yo tengo que darle mi opinión como jurista internacional. La Corte ya se pronunció sobre esto. Más contundente aún fue la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional abrió
lo que se llama un examen preliminar de la situación en Colombia en el 2004. Fue una de las primeras investigaciones de la Corte Penal Internacional cuando se abrió. Después de 17 años de seguimiento a la situación colombiana, la CPI, la Corte Penal Internacional, decidió retirarse de la situación en Colombia, explicando que el trabajo que estaba haciendo la JEP estaba cumpliendo con las normas, cumplían con las normas internacionales. Es más, el fiscal de la CPI en su último informe explicó que, le voy a citar entre comillas, explicó que la JEP tenía prácticas idóneas en el trabajo colectivo global en pro de la justicia en Colombia y más allá. Es decir, alaba al sistema de la JEP y además lo calificó como un modelo mundial que hay que buscar, del cual hay que buscar aprender y replicar. Doctora Levy, entendemos que, digamos, esto tiene un aval internacional muy importante, el trabajo de la JEP, pero hoy o desde ayer, de hecho, Human Rights Watch está alertando sobre un punto que le genera ciertas dudas, y es el tema de la restricción de la libertad o de movimiento de las personas que fueron sentenciadas, porque dice Juanita Gobertus, la directora de esta organización, que en la sentencia, al menos en la sentencia de lo que ella ha leído, no es claro cuál es el territorio donde estas personas se pueden mover y de dónde no pueden salir. Si esto no es claro, si el mecanismo para evitar esta, digamos, movilidad libre de los sentenciados no es clara, por ejemplo, un brazalete electrónico, etcétera, etcétera, ¿esto podría ser llevado en ese caso sí a la justicia internacional? A ver, efectivamente hay un estándar de justicia internacional que es la efectividad de las penas. Es decir, cualquier sistema de justicia que impone una pena que luego no se implementa, pues no vale en los estándares internacionales. Ahora, yo creo que claridad hay. Es decir, se definió cómo se iban a controlar los movimientos y las restricciones de libertades impuestas a los sancionados. Efectivamente, hay seguimiento electrónico. Pero sobre todo lo que quisiera decir es que, los comparecientes llevan 6 años enfrentando a sus víctimas, enfrentando al proceso de la JEP, a las versiones voluntarias, a las audiencias públicas de reconocimiento. Ahora benefician de una sanción que no es carcelaria. Yo creo que no es el interés absolutamente de nadie de incumplirla, de nadie de ellos. Ellos saben que en el primer incidente de incumplimiento ellos se arriesgan a ir a la cárcel y sería, digamos, mucho esfuerzo botados. No es el interés de los sancionados, tampoco es el interés de la JEP, que lleva muchos años trabajando en esa sanción y tiene todo el interés para que se implemente correctamente, que se implemente efectivamente, y que no quiere tampoco que la situación sea elevada al nivel internacional. Y también hay de notar que se creó en el 2023 un mecanismo de verificación entre la JEP y la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, cuyo propósito es justamente agilizar la implementación de esas sanciones y asegurar su debida implementación. Tampoco es el interés, yo creo, de los profesionales muy comprometidos de la misión de verificación que están desplegados en toda Colombia, en los lugares más remotos, para verificar y asegurar que esas sanciones se cumplen. Entonces, claro, si fallan esos actores, claro, en el tema legal y judicial hay una manera que se eleve al nivel internacional. Ahora, en las condiciones como estamos ahora, yo lo dudo. Doctora Levy, hoy estamos viendo el caso de lo que sucedió de 8 años de trabajos restaurativos para el secretariado de las FARC. Esa sentencia, ese es el panorama de hoy. El panorama de mañana va a ser la sentencia al batallón La Popa, ¿cierto? Que va a ser al ejército, es otro panorama distinto. Pero vemos cómo hay una disparidad y se pone un caso específico, y es el caso de Publio Hernán Mejía, que en este momento está enfrentando un juicio adversarial porque él no aceptó los cargos. Él no aceptó los cargos y por eso él está enfrentando una posible pena de 20 años. Entonces, en ese sentido, le quiero preguntar esa disparidad, es decir, ¿cuál es la importancia de la aceptación de los cargos en la JEP y la importancia del aporte a la verdad, que aquí hace toda la diferencia entre el tipo de sanción? Bueno, sí, efectivamente. Como lo explicamos al inicio sobre el tema de proporcionalidad, la palanca central de todo el sistema penal es el reconocimiento de responsabilidad.
cuando un compareciente no reconoce la responsabilidad que se define después de años de investigaciones, de contrastaciones de la información, de versiones voluntarias, de observaciones de víctimas, se arriesga a enfrentarse a una pena de cárcel. Ahora, lo que es interesante ahí es ver que, a pesar de los beneficios que se pueden generar por reconocer responsabilidad, hay personas que prefieren negarla. Y yo creo que eso dice mucho de lo difícil que es este proceso, de lo difícil que es enfrentar sus víctimas, no una vez, y no decirle, digamos, con frialdad o textualmente un reconocimiento, sino escuchar los daños que uno ha causado, escuchar los sufrimientos que ha causado en sus pluralidades territoriales, comunitarias, familiares, personales, de seguridad, de todos. O sea, yo creo que es un proceso difícil, y nos lo demuestra también experiencias internacionales, porque hay comparecientes que hasta el final de su vida no quieren reconocer su responsabilidad, a pesar de haber sido condenados de manera muy contundente y firme. Sí. Doctora Levy, bueno, justo sobre eso que está diciendo, y ya para pues ir finalizando la entrevista, nosotros apenas estamos en este proceso, en este trámite. Conocimos la primera sentencia después de muchos años, de mucha polarización en el país, pero no somos el primer país que enfrenta la justicia transicional. Tenemos otros ejemplos en Sudáfrica, en Guatemala. ¿Esos ejemplos han sido exitosos según su perspectiva y lo que usted ha estudiado? ¿Qué podemos nosotros aprender? Porque son países que ya llevan, pues, digamos, una ventaja histórica frente a lo que nosotros apenas estamos comprendiendo. Pues mira, yo creo que la ventaja histórica la tiene Colombia, porque Colombia aprendió de las demás experiencias. Entonces, claramente, la justicia transicional ha tenido varias etapas. Al inicio, digamos, el siglo pasado, inició con amnistías generales, sin absolutamente nada de justicia. Luego nacieron comisiones de verdad que aportaron verdad sobre las violencias, pero sin necesariamente justicia, ¿no? Descartando la justicia penal. Luego nacieron los tribunales penales internacionales, que sí castigaron e impusieron penas de cárcel hasta perpetuas. Sin embargo, no le dieron voz a las víctimas como la JEP lo está contemplando ahora mismo en Colombia. Las víctimas, por ejemplo, en los tribunales como el de Ruanda, de ex-Yugoslavia, no tenían la posibilidad de aportar sus versiones, de comentar, de dialogar, de pedir las respuestas, de pedir que se les entregara los cuerpos de sus seres queridos. No han tenido esa oportunidad, y entonces el modelo de Colombia se construyó sobre esto. Y yo diría algo más, además de escarmentar y de sacar lecciones de lo que ha pasado en otras experiencias internacionales, yo creo que Colombia elevó un nuevo estándar, porque es la primera vez que un tribunal en lo judicial, institucional, estatal, decidió poner los autores, los responsables, al servicio de la reconstrucción de una sociedad y de la restauración de la víctima. Al final, lo que está haciendo Colombia es histórico. La verdad, cuando vemos la guerra que arde en todo el mundo, quisiéramos ver esto en otras partes, porque lo que Colombia ha hecho es poner los actores de la guerra, convertirlos en actores de la paz. Claro. Le pregunto por último, señora Levy, sobre lo que ha intentado hacer este gobierno. El gobierno de Gustavo Petro ha intentado sentarse y dialogar con grupos armados para avanzar hacia nuevos acuerdos de paz. ¿Usted cree que en esos casos es conveniente mantener el modelo de la JEP en caso de que se llegara a acuerdos con esos grupos? A ver, es muy complejo porque estamos en un sistema nacional, entonces cada grupo está mirando lo que está pasando al lado y cada grupo tiene su propia negociación. Sin embargo, sin replicar, tal vez, o sea, cada negociación puede llevar a su propio fruto. Yo creo que hay que tener en cuenta que el desafío central de la justicia transicional es a la vez evitar crímenes futuros, desmovilizando a un actor armado, y a la vez tratar los crímenes del pasado.
Y eso a veces puede parecer antagónico, pero entonces eso se trata ahí, en ese ámbito de una negociación. Y hay muchos elementos de la JEP que se podría obviamente replicar, se podrían mejorar, en particular el reconocimiento de responsabilidad. O sea, yo les digo desde mi experiencia también internacional, cuántas víctimas han salido del juicio por crímenes de lesa humanidad. Han aportado sus testimonios, el proceso judicial es doloroso, es muy difícil para una víctima, son años de repetir los mismos hechos, de sufrirlos otra vez, y de terminar el juicio con el responsable que lo mira a los ojos y que le dice, usted está mintiendo. O sea, eso es muy difícil, eso es extremadamente difícil, y para la reconstrucción de una sociedad es indispensable tener así sea un esboce de narrativa común, para poder proyectar un futuro común. Entonces, claro, yo creo que si hay algo que hay que replicar de la JEP es el compromiso con la verdad y con el reconocimiento de responsabilidad. Pues doctora Shoshana Levy, gracias por explicarnos desde otra perspectiva lo que estamos viviendo, tramitando aquí los colombianos. Sabemos que es un episodio complejo para las víctimas acá en nuestro país e incluso para los ciudadanos que ven como que si esto no fue justicia realmente, pero por eso queríamos ver la experiencia internacional, qué podemos aprender de ella y qué es lo que nos espera entonces en este proceso. Muchísimas gracias y feliz tarde para usted allá en París. Muchas gracias. Ana Cristina, es un tema complejo, es un tema muy complejo porque, según nos dice la doctora Shoshana Levy, pues todo está amarrado constitucionalmente, institucionalmente e internacionalmente. Pero claro, acá es muy difícil desligarlo del ser humano, de la persona que tuvo estos sufrimientos y que pueda comprender un poco desde la institucionalidad qué es lo que está pasando en el país. Sí, hay algo que es muy importante y es que aportó la doctora Levy, es la justicia comparativa, comparar distintos procesos y que ha funcionado en unos lugares y en otros, y mirar cómo se puede aplicar al compromiso de acá. Yo creo que ahora pues tiene un trabajo muy importante la JEP y las instituciones que hacen toda la verificación, y es el cumplimiento, verificar el cumplimiento, pues primero el camino que sigue de acá, que es verificar el cumplimiento. Pero esta conversación con la doctora Levy nos deja muy claro la importancia que dentro de la justicia transicional tiene el aporte a la verdad. El aporte a la verdad y en ese sentido, pues la aceptación de los crímenes cuando se les son imputados. Fíjese que en esto de este secretariado de las FARC, las 7 personas imputadas aceptaron los crímenes que se les estaban imputando. Mañana veremos cuál es el panorama con el batallón La Popa. Sabemos que hay una persona, por ejemplo, el señor Publio Hernán Mejía, que está en juicio adversarial. ¿Qué quiere decir juicio adversarial? Este señor no aceptó los cargos. Si él hubiera aceptado los cargos, él hubiera tenido otra sanción. No es que la gente está pensando que es porque a los militares se les juzgó más duro. No se les juzgó más duro. Lo que pasa es que él tenía las mismas condiciones de aceptar, si aceptaba la verdad, si aceptaba todo lo que habían dicho las víctimas, por ejemplo, en el caso de falsos positivos, pero él no las aceptó. Y como no las aceptó, pasa lo que se llama juicio adversarial, y ese juicio adversarial no tiene las mismas condiciones y los beneficios iniciales. Y ese juicio adversarial sí es el que puede dar, pues la perspectiva es de que tengan 20 años de cárcel, porque efectivamente contra el señor Publio Hernán Mejía pues hay pruebas muy contundentes. Eso es muy importante que la gente lo entienda, Ana Cristina, por eso tiene penas más altas, porque no ha reconocido la verdad. Y en este proceso, cuando uno habla con víctimas, por ejemplo, que no todas piensan igual, dicen, yo necesito saber que usted me reconozca que usted o me violó o me secuestró, que usted desapareció a mi hijo, dónde está mi hijo, dónde lo enterraron. Y las víctimas a veces con eso pues dicen, descansa una parte de mi alma y luego viene la otra, ¿no? De estas penas, que en este caso restaurativas o las que se impongan a las personas que cometieron este tipo de delitos. Muy complicada la situación, pero es lo que estamos viviendo en este momento en la historia colombiana. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Estás escuchando Blue Radio.